La ciudadanía derrotó nuevamente a la clase política. Esa clase política que, desatendiendo el mandato popular del 4 de septiembre pasado, comenzó inconsultamente un nuevo proceso constituyente. Las boletas ya se están pasando, y el primero en sufrirla injustamente fue Johannes Kaiser, quien comunicó en sus redes sociales que el Partido Republicano lo apartó de las comisiones en que participaba en el Congreso, luego de que el diputado optara por ir por el en contra en el plebiscito del domingo pasado. Lo que expresa, por supuesto, una pésima comprensión de la disciplina partidista, en la que ahora mismo no voy a entrar, porque antes quiero hacer un comentario sobre las responsabilidades, sobre todo lo que nos deja al limpio este nuevo triunfo del pueblo chileno sobre su clase política desconectada. Quiero hablar sobre esto que infelizmente se suele llamar noche de cuchillos largos, y digo infelizmente porque es la expresión que se acuñó para las purgas nazis del siglo pasado. Hoy es lo que denominamos el boleteo, el pasar las cuentas respectivas. Bueno, pero más allá de las formas de decirle, quiero hacer un comentario sobre ella. No nos vamos a sumar al festival entre Evelyn y Luis Silva, Sichel y Kast, Hernán Larraín y no sé quién más, etc. No. Primero, porque no compartimos con ellos la misma opción en el plebiscito. Y segundo, porque solo pretendo recalcar, recapitular, analizar algo que dijimos siempre, de frente y públicamente. No es nada que les hayamos escondido a todos ellos esperando una oportunidad, para nada. Es lo que siempre sostuvimos y que el domingo pasado, con el triunfo del en contra, se probó correcto. Y es necesario hacerlo, es necesario darle una interpretación acabada al resultado, porque hay gente en el sector que piensa que autocrítica suficiente es señalar que fueron derrotados, lo que no es más que la constatación de un hecho irrefutable. Hacen esa autocrítica y luego comienzan a repartirse los cupos en las listas para las próximas elecciones. Pero este resultado exige de mucho más de nuestra parte. Tenemos que hacer este análisis porque hay otros perdedores que no solo son responsables de este resultado, sino de estos 4 años completos. Hay otros también en la derecha, como el diputado Ramírez y la ex consejera Evia, que ya están hablando de reformas constitucionales en el Congreso. Y hay unos que irreflexiva y cínicamente se intentan plegar a una posición que desde FNM tuvimos siempre. Y bien que lo hagan, está muy bien. Pero primero, lo primero. Hay que darle varias vueltas a lo que pasó el domingo pasado y a los 4 años anteriores, porque este resultado y los años pasados se explican por una clase política que ha hecho diagnósticos incorrectos y ha tomado pésimas decisiones, fracasando una y otra vez. Por eso es necesario que nosotros nos detengamos y expliquemos este resultado, sus responsables, los efectos, etc. Quiero hacer un diagnóstico que creo con bastante seguridad será compartido no solo por quienes votaron en contra, sino también por aquellos que estuvieron en esta pasada por el a favor, por razones totalmente legítimas ambos. Sobre la izquierda no hay demasiado que decir. Llegaron al poder asusando el vandalismo y valiéndose de la mentira. Su proyecto es empobrecedor, sus políticas están basadas en la envidia y el resentimiento, y su derrota el 4 de septiembre es indeleble, y cargarán con ella hasta el final del gobierno y más allá. Acá lo más relevante es hacerse cargo de lo que pasa con lo que llamamos el sector, con la derecha, porque siendo el gobierno de la izquierda lo peor, eso no garantiza por sí solo absolutamente nada. Muchos en la derecha ya se ven con la banda presidencial, repartiéndose ministerio y subsecretaría, etc. Pero la verdad es que ni la peor gestión de la izquierda es capaz de asegurar resultados electorales. Si no, pregúntenle a la derecha en España, que se enfrentaba a un gobierno socialista que pactó con terroristas para llegar al poder, indultó a golpistas y liberó a violadores y pederastas. Gobierno socialista que, pese a todo eso, logró reelegirse. Con el resultado del domingo se cierra un proceso para todo el pueblo chileno. Y si es que se hacen los diagnósticos correctos, podría cerrarse un microciclo también para la derecha. La posibilidad de dejar atrás 4 años de farra, de lecturas y decisiones equivocadas, pero para eso se requiere de una mirada retrospectiva. Una recapitulación acerca del carácter, el interés personal, la arrogancia y la desconexión. Una historia de diagnósticos y decisiones, de representación y responsabilidad. Todo empieza con unos días oscuros, días en que la población chilena sufrió por meses los peores atentados terroristas del último tiempo. Quemas de iglesias, destrucción y vandalización de supermercados, locales comerciales, plazas públicas, transporte, atentados homicidas a las fuerzas policiales, desestabilización de instituciones. Todo eso asusado por quienes hoy nos gobiernan. Caos total canalizado por nuestra clase política equivocadamente y en clara contradicción con el mandato popular. Y tercero, un acuerdo por una nueva constitución. Tenemos la responsabilidad del mundo político de estar a la altura. Podamos empezar
todos juntos a soñar. Chile tiene la posibilidad cierta de ser más democrático. Y sí, había contradicción con el mandato entregado en las urnas por los electores en 2017, porque ese año se enfrentaron en segunda vuelta dos programas presidenciales. Uno que no promovía el cambio constitucional y que resultó vencedor, el de Sebastián Piñera, y otro que sí quería un cambio constitucional y que fue derrotado, el de Alejandro Guillé. Revísalo usted, vea las páginas 9 y 49 de ese programa. Bueno, y hubo también un error garrafal en el diagnóstico, en la vía de escape al caos. Y vi que tenía dos caminos, el camino de la fuerza o el camino de la democracia. Y opté por el camino de la democracia. Y yo creo que fue una buena decisión. El camino seguido por Piñera no solo fue errado porque el caos no cesó y porque abrió el proceso desastroso que recién cerramos hoy, sino que fue garrafalmente erróneo porque sembró el germen de la deslegitimación ciudadana de nuestras fuerzas policiales. Y sí, porque señalar que lo que sufrimos en octubre de 2019 lo colocó a él, a Piñera, en la disyuntiva entre democracia y fuerza, significa decir que la fuerza que pudo y debió haber ejercido no está dentro de las herramientas que una sociedad democrática posee para hacerle frente a quienes quieren destruirla. Insisto, vulneración del vínculo de representación con sus electores, quienes le habían otorgado un determinado mandato en las elecciones, y una pésima lectura de la situación. ¿Por qué no plebiscitó una agenda social poderosa frente al cambio constitucional? ¿Por qué no entregó el asiento y denunció desde ese mismo día a la izquierda radical? ¿Por qué no sostuvo firmemente la tesis del golpe de Estado en ese entonces y sí lo hace luego de 4 años? Piñera quiso salvarse a sí mismo. Y su discurso de intento de golpe de Estado, que recién sostiene ahora en 2023 junto con sus exfuncionarios, solo confirma que en 2019 tomó una pésima decisión. Porque si el de 2019 fue un golpe de Estado perpetrado por el Frente Amplio y el Partido Comunista, ¿por qué entregarle la Constitución a los golpistas? Por un mal diagnóstico, Piñera erró irrefutablemente al abrir un proceso constituyente nefasto para nuestro país. Y erró porque no fue capaz de ofrecerle al pueblo chileno un camino alternativo al de la izquierda radical, que era el cambio constitucional. El 78-22 en ese entendido parecía normal. La clase política completa, salvo contadas excepciones sin representación formal en ese entonces, le decía a los ciudadanos que el mecanismo de solución de la crisis era cambiar un texto. Y la vulneración del mandato popular y los problemas de análisis continuarían. Luego de realizado el plebiscito de entrada en que el apruebo a un cambio constitucional mediante una convención se impuso categóricamente, la clase política cambió las reglas del juego, reglas que ya habían sido votadas por la ciudadanía. Y es que el 10 y 23 de diciembre de 2020, entre gallos y medianoche, mediante las leyes 21.296 y 21.298, la clase política introdujo la paridad de salida para los resultados de las elecciones de convencionales, los 17 escaños reservados para pueblos indígenas y la facilitación absoluta de las condiciones de participación de supuestos independientes. El piñerismo nuevamente había fallado en su diagnóstico y torcido el mandato popular al cambiar las reglas del juego que el pueblo chileno ya había votado. Falló en su diagnóstico porque cayó en la cantinela de elaborar políticas de privilegios para los denominados grupos históricamente excluidos, alterando el voto de los chilenos y reservando cupos para ciertas personas por el solo hecho de pertenecer a una determinada etnia. Y torció el mandato popular porque cambió las reglas luego de haberse realizado el plebiscito y con dichas reglas metió mano en las urnas anulando el voto que la ciudadanía había expresado en mayo de 2021. Las 11 mujeres perjudicadas por la regla de paridad de salida, la lista del pueblo, las Elizas Loncón y Machis Linconado son todas del piñerismo. Lo que pasó después en el primer proceso constituyente es historia conocida. Íbamos a ser plurinacionales. La vida, la libertad y la propiedad se debilitaban fuertemente. El Estado monopolizaría la provisión de prestaciones sociales. La izquierda se llevaría los poderes legislativo y judicial para la casa. Todo lo que ustedes saben. Estuvimos cerca de perder nuestro país por un pésimo diagnóstico y equivocadas decisiones. Y ni eso detuvo al piñerismo. A buscar el mejor mecanismo para una buena y nueva constitución. Chile Vamos se la va a jugar por una buena y nueva constitución. Por una nueva y buena constitución. Nosotros tenemos un compromiso por una nueva y buena constitución. En una inexplicable decisión y a la siga de los senadores guaripolas de los retiros del 10%, el piñerismo bajó los quórums de reforma a nuestra constitución vigente, la declaró muerta y comprometió un nuevo proceso constituyente. Hacia atrás dije, la actual constitución está superada, está fenecida. La constitución actual murió en el plebiscito pasado. Más de un 80% dijo que no la quería. Sin necesidad alguna, el piñerismo desahuciaba un texto que funcionaba y se aplicaba todos los días en tribunales y sembraba así el germen del reinicio de la pesadilla.
Aquí el verdadero balón de oxígeno para la izquierda radical. A buscar el mejor mecanismo para una buena y nueva constitución. Chile Vamos se la va a jugar por una buena y nueva constitución. Por una nueva y buena constitución. Nosotros tenemos un compromiso por una nueva y buena constitución. El diputado Ramírez diría que su genial idea de someternos a un nuevo proceso habría sido lo que explicó el rechazo el 4 de septiembre. Nosotros, cuando estábamos abajo en las encuestas y se iba a aprobar esta constitución que iba a hundir a Chile, para siempre quizá, nosotros le prometimos a la gente que si rechazábamos íbamos a ir por una mejor. Fue algo que durante meses prometimos para intentar dar vuelta al resultado. Pero el diputado Ramírez mentía o estaba flojo de datos, porque de hecho su encuesta de cabecera, la encuesta CADEM, era absolutamente contraria a lo que él señalaba. Tras la primera carta que Chile Vamos le presentaba al presidente Boric para asegurar la continuidad del proceso en caso de que gane el rechazo, el 21 de mayo de 2022, el rechazo cae de 46 a 45 puntos y el apruebo se mantiene en 37. Tras la carta de los 10 compromisos concretos de Chile Vamos con la continuidad del proceso, el 9 de julio de 2022, el rechazo cae de 53 a 52 puntos y el apruebo sube de 35 a 37. Tras la aprobación de la rebaja de quórums de reforma constitucional a 4/7 y la reafirmación del compromiso de Chile Vamos con un nuevo proceso, el 10 de agosto de 2022 el rechazo cae de 47 a 46 puntos y el apruebo sube de 37 a 38 puntos. El 4 de septiembre fue una paliza. Una paliza porque la izquierda radical fue por nuestra unidad nacional, por nuestra identidad. Fue por nuestros poderes del Estado, nuestra vida, nuestra libertad y nuestra propiedad. Fue por nuestros ahorros previsionales, derechos de aprovechamiento de aguas, educación, etc. Por eso ganamos, y ganamos también porque el pueblo chileno entendió que el cambio constitucional no era realmente la herramienta para solucionar los problemas por los cuales reclamaron en octubre. Pero la arrogancia y un mal diagnóstico pudieron más. El deseo personal del piñerismo por tener razón nos vinculó a todos. Tanto nos vincularon sus cartitas de compromiso que incluso se negaron a preguntarnos si queríamos o no un nuevo proceso constituyente. Y digo mal diagnóstico porque la lectura que hicieron sobre la cuestión constitucional, esto de que nuestra actual constitución estaba muerta, que el plebiscito de entrada 2020 seguía vigente, que teníamos que ir por una nueva y buena, etc., estaba absolutamente equivocada. Y el 4 de septiembre de 2022, y el 7 de mayo y el 17 de diciembre de 2023 lo probarían. El plebiscito del 25 de octubre de 2020 no fue un cheque en blanco para la clase política. Las personas votaron por un cambio constitucional, con ciertas condiciones, a través de un mecanismo determinado, con tiempos acotados y con efectos claros. Y ojo, con una clara regla de cierre. Esto lo dijimos en julio, agosto y septiembre de 2022, antes y después del primer plebiscito de salida. Revisen nuestras redes, columnas, comentarios, intervenciones en medios alternativos, etc. Y no insistimos por molestar, es porque no había que ser demasiado brillantes para anticipar lo que había sido el mandato del plebiscito de entrada, ni cuál sería la reacción del pueblo chileno al intento por resetear el proceso constituyente y revivir la pesadilla. El pueblo chileno entregó una oportunidad a la clase política. Esta fracasó y hastió, y SAN se acabó. Pero insisto, la arrogancia y los malos diagnósticos podrían más. Y quien más interés tenía en este segundo proceso, Piñera, sería quien lo definiría. Y digo más interés porque él había fracasado el 4 de septiembre. Él entregó la Constitución en el 2019 y nos dejó al borde del abismo. Él era el que necesitaba tener razón, el que necesitaba probar que no se había equivocado. A días de rechazado el texto constitucional de la izquierda radical, Piñera dejaría claro cómo es que sería el nuevo proceso. Nosotros tenemos un compromiso fuerte y claro con una nueva y buena constitución. ¿Cuál debería ser el mecanismo para no repetir esos errores? El mecanismo de funcionamiento del proceso constituyente. Vamos al mecanismo. Yo creo que tiene que haber dos factores fundamentales. Uno es la legitimidad, y eso requiere la participación y el voto de la gente. Y por tanto tenemos que tener un Consejo Ciudadano elegido. Y lo otro es la calidad, que tiene que ver con el conocimiento, la experiencia, los expertos. Y yo creo que hay que combinar esas dos cosas. Una forma es que los expertos participen antes de la convención. Y, por ejemplo, fijen un marco, fijen los bordes, fijen los principios básicos que se deben respetar. Ocurrió tal como Piñera quiso. Y aquí nuevamente, no solo hubo un error garrafal en el diagnóstico político que hizo el piñerismo, sino que nuevamente hubo una transgresión al mandato popular flagrante. Una transgresión que se refleja hacia tres momentos distintos de expresión de voluntad soberana. Al plebiscito de entrada 2020, al rechazo en 2022 y a la inexistencia de consulta para el proceso 2023.
Al plebiscito 2020 porque en este se votó favorablemente teniendo presente que se cerraría en caso de un rechazo. Al de 2022 porque en este manifestamos que la clase política se farrió la oportunidad que se le dio. Y al proceso 2023 porque no hubo consulta respecto de aquel. Transgresión tras transgresión. Pero nada de eso les importó. Los nuevos padres fundadores de la patria, los representantes del piñerismo, negociaron un nuevo proceso, a puertas cerradas, sin prensa ni levantamiento de actas y sin consultarnos si la queríamos o no. Iniciaron una nueva aventura constituyente. Pero la elección del 7 de mayo los castigaría y fuerte, porque a menos de un año del 4 de septiembre el pueblo chileno ratificaría su total rechazo al proceso constituyente. Las fuerzas que se podían identificar como contrarias al proceso, republicanos, los nulos y blancos y el PDG, alcanzaron el 54% de los votos. La derrota del diagnóstico del piñerismo era total, pero nadie, absolutamente nadie, asumía las responsabilidades del caso. De hecho, las dirigencias Chaguán Chalper en RN y Macaya Hoffman en la UDI tuvieron no solo esta colosal derrota, sino que habían tenido también los peores resultados electorales en la historia de sus partidos, tanto a nivel parlamentario como en gobiernos municipales y regionales, y no renunciaron. Todos pensamos luego de eso que caímos en buenas manos. De hecho, decidimos ponernos muchos en ellas porque nos dijeron que estaban en contra del nuevo proceso. Tan en contra estaban que incluso uno de sus candidatos emblemáticos, luego consejero electo, buscaba el voto de los chilenos con este mensaje. Si usted quiere una nueva constitución o usted cree que yo quiero una nueva constitución, no vote por mí. Brutal. Lo repito. Si usted quiere una nueva constitución o usted cree que yo quiero una nueva constitución, no vote por mí. Brutal. Los errores de diagnóstico y las transgresiones al mandato popular entregado por los chilenos no solo provinieron del piñerismo. Rápidamente Republicanos cambió el discurso. Pasó de ser el principal opositor del proceso a su primer guardián. ¿Y por qué? Hasta hoy yo creo que por mucho tiempo más, muchos nos seguiremos preguntando qué pasó. Y si hay que aventurar explicaciones, creo que hubo un error de diagnóstico brutal, por acción y omisión. Por acción, pensaron que la presidencial del 2025 dependía del éxito del proceso constituyente, y que el éxito del proceso constituyente solo era posible con una favor de salida. Por omisión, olvidaron rápidamente el resultado del 7 de mayo. Repito, los votos que se identificaban como de oposición al proceso alcanzaron el 54%, y los nulos y blancos fueron 2.700.000 votos. Superaron a Chile Vamos y estuvieron a 100.000 de alcanzar la lista del Frente Amplio y el Partido Comunista. Para que se entienda la magnitud de ese voto, si los nulos y blancos se hubiesen presentado como lista con candidatos, habrían obtenido unos 10-12 consejeros. ¿Cómo ignorar esa evidente realidad? ¿Cómo ignorar que era un proceso que una mayoría de los chilenos no quería? Al error de diagnóstico hay que sumarle la evidente contradicción con el mandato popular que se les concedió a republicanos, el rol de oposición al proceso. El partido fue votado porque no querían un cambio constitucional, porque se opuso abiertamente al proceso, le hizo activa campaña en contra, porque encarnó, al menos relativamente, la sensación de hastío posterior al 4 de septiembre. No fue votado porque se creía que ellos quisieran una nueva constitución. Su elector no quería una nueva constitución. Y a todo eso hay que agregarle que el proceso estaba muerto, sin energía, y era rechazado por los chilenos. Tenía problemas de origen y además generaría graves problemas ideológicos en las bases. Y eso, todo eso, lo podían anticipar. Y en vez de cumplir con el papel por el cual fueron elegidos, optaron por romantizar su giro radical e intentar arbitrar su imposible posición. Sostuvieron que lo harían por Chile, fieles a sus convicciones, etc. Presidencializaron el debate y arrojaron a votantes y adherentes a una lucha fratricida. Y digo que los arrojaron por la forma en que plantearon la campaña. Pero sobre eso hablaremos adelante. Bueno, todo esto que comento pasó, insisto, por una muy mala lectura de los resultados y por una transgresión abierta al mandato popular. El resto de historia conocida. Entregaron cuestiones fundamentales como la protección constitucional de la vida del niño que está por nacer, su norma inicial sobre soberanía, su norma original sobre quórums de reforma, la causal de declaración de inconstitucionalidad de partidos que procuran establecer un sistema totalitario, entre otras. Dejaron pasar y aprobar los derechos colectivos indígenas, normas feministas como el principio de la regla de paridad, el Estado social con derechos sociales progresivos y remoción de obstáculos, el debilitamiento del reconocimiento general implícito de la subsidiariedad, la distorsión de la servicialidad, entre otros. Todo lo que ya señalamos en campaña. Y como resultado salió lo que salió, lo que ya votamos, lo que ya rechazamos. Un texto que iba para allá e iba para acá,
pero que en su corazón encerraba su claro y predominante sello socialdemócrata, acompañado de algunas instituciones liberales clásicas que nuestra Constitución actual ya tenía, pero también de principios fundamentales de la izquierda radical. Y por si eso no fuera poco, además de contrariar las posiciones que siempre han sostenido, desplegaron, junto con el piñerismo, una campaña basada en el paternalismo, la estigmatización y el engaño. Pensaron que el pueblo chileno es idiota y por eso empujaron este tipo de campaña. Y también la Constitución que va a dar pega. Mejora, ahora mejora. La salud mejora ahora. La seguridad mejora ahora. El barrio mejora ahora. Todo Chile mejora ahora. Para que no sigan subiendo los precios de los alimentos. Para que los niños, todos los niños, tengan una buena educación. Para que no sigamos esperando en la fila a que nos atiendan nuestras enfermedades. El 17 de diciembre, los que somos de acá abajo vamos a votar a favor. Estigmatizaron a quienes siempre los votaron e incluso apoyaron, porque nos dijeron que votar en contra implicaba validar al gobierno de Boric y a la izquierda radical. O votar en contra, validando la postura del presidente Boric, la izquierda radical. Que votando en contra es apoyar al gobierno. Y una vez derrotados, sostienen lo que nosotros les respondíamos en campaña, o sea, lo evidente. Porque aquí en contra no es un apoyo al gobierno. O sea, si alguien cree que el 55% es adhesión al gobierno, creo que tiene que hacerse un análisis. Nos dijeron que celebraríamos con los comunistas. ¿Dónde van a celebrar los del rechazo o los del en contra? En Recoleta con Jaude, con Camila y con el presidente Boric. Ahí están. Lo que por supuesto era a todas luces absurdo, porque los comunistas odian nuestra Constitución vigente y así lo señalamos. Y la misma izquierda nos dio la razón después del plebiscito. Lo primero, yo no creo que haya un triunfo de nadie hoy día, no hay nadie que esté celebrando y no hay nada que celebrar. No se trata de eso, aquí no hay que hablar en clave de triunfo. Lo digo con mucha convicción. Ni celebración, ni arrogancia. Pelota al piso, humildad y trabajo. Mucho trabajo. Intentaron engañar y atemorizar a la ciudadanía, y en parte lo lograron, porque declararon abiertamente que la Constitución que nos rige estaba muerta. Porque nuestra Constitución vigente, que es buena, por supuesto que es buena, está muerta. Y le dieron una estacada mortal. Y una vez derrotados, sostienen lo que nosotros dijimos. Bueno, hoy día nos quedamos con esta Constitución, es más, ratificada y hiper ratificada. Nos dijeron también que solo un a favor cerraría el proceso. La única manera real de cerrar este capítulo es votando a favor. Pero derrotados se plegaron a lo que desde FNM siempre dijimos públicamente en todo momento. Si hay algo que queda claro es que la actual Constitución queda validada absolutamente después de estos dos rechazos. Insisto, nos dijeron que solo un a favor cerraba esta pesadilla. Este 17 de diciembre tenemos la única oportunidad para cerrar este largo proceso. Este 17 de diciembre yo voto a favor. Uno, que solo la votación a favor, solo aprobando este proyecto se cierra el proceso constitucional. Una vez derrotados reconocieron lo que siempre sostuvimos. Dado la lógica cómo se desarrolló la campaña, las declaraciones que tuvieron que ir haciendo los personeros de izquierda, particularmente La Moneda, como que quedó bastante instalado de que no van a insistir con una nueva, con un nuevo proceso, con una nueva asamblea, ni siquiera con reformas constitucionales. Entonces al final del día termina siendo como una segunda gran ratificación de la Constitución que por de pronto siempre hemos dicho que es muy buena y le ha hecho muy bien al país. Y eso... Desplegaron una campaña fratricida acompañada por los medios de prensa tradicionales, los analistas de domingo que los tienen a todos ustedes de error en error, los grandes empresarios que quemaron miles de millones en un proceso muerto, los centros de estudios, las encuestas de papel contratadas en el extranjero, los operadores políticos de redes sociales, las redes clientelares de candidatos, etc. Todo un aparataje al servicio de un mal diagnóstico. Fue fratricida y los números, que esperamos que esta vez sean correctamente leídos, los números lo demuestran. Según los datos del CERVEL, el a favor se le perdieron 2.400.000 votos del rechazo de 2022, o sea, un tercio de los votos del rechazo de 2022. Según Panel Ciudadano, un 22% de quienes se declaran de centro derecha habría estado en contra, y un 21% de quienes se declaran de derecha a secas también. O sea, conforme a las elecciones del 7 de mayo, eso totalizaría al menos 1.200.000 votos. 1.200.000 votos que a la derecha se le escaparon.
La campaña que promovieron fue fratricida porque estigmatizaron a quienes han dado una pelea brutal contra el comunismo desde todos los frentes en que se ha estado. Estigmatizaron a quienes han batallado contra Boric y todo lo que su agenda impulsa. Estigmatizaron a quienes siempre sostuvieron que el cambio constitucional era la causal de exención de responsabilidad perfecta para una clase política desconectada e inútil. A todas esas personas las acusaron de ser funcionales al gobierno de la izquierda radical, de estar con los comunistas, de querer mantener abierto el proceso constituyente, solo para lograr su pírrico objetivo electoral. Sin embargo, y como siempre creímos, la verdad se impondría. Y así fue. El domingo 17 de diciembre, el pueblo chileno derrotaría nuevamente a su clase política irresponsable y cerraría el proceso constituyente. El proceso constituyente se cerró y los aprendizajes y las reflexiones a hacer son múltiples. De malos diagnósticos saldrán probablemente muy malas decisiones con efectos muy perjudiciales. El respeto a la voluntad popular, al mandato que los electores entregan a sus representantes es fundamental y su transgresión se paga muy caro. El tan vanagloriado acuerdismo fracasó en 2019 y fracasó ahora en 2023. Y a diferencia de lo que ya están sosteniendo los mismos analistas que nos empujaron hacia el abismo, el acuerdismo no es la vía, ni tampoco lo que piden los chilenos. Los chilenos no quieren acuerdos, quieren soluciones. La derecha tiene una oportunidad de retomar el rumbo, de volver al sentido común, de desechar la agenda política progresista y socialdemócrata que la llevó al fracaso el domingo. Pero para eso tienen que volver a construir la credibilidad que en este proceso dilapidó. Y sí, traerá costos en el corto y mediano plazo, por supuesto. Costos electorales, los que más les aterran. Pero es la única forma de empujar un verdadero proyecto político alternativo al de la izquierda radical y con tiraje de largo plazo. En FNM estamos trabajando desde ya en una agenda política seria, con profundidad, que realmente encarne a la derecha. Un proyecto original sin complejos y que muchos políticos que sean parte del necesario recambio que nuestra clase política necesita puedan recoger. En eso estamos, a eso nos dedicaremos luego de habernos opuesto a la locura constitucional por 4 años. Vamos con todo. Soy Francisco Cancino, director de estudios de FNM.